Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflicto del siglo XX, y en relación al programa anterior seguimos con el llamado Frente del Este o Frente Ruso-Alemán, el frente más significativo de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos a ir no al sur y al centro, sino al norte de semejante extensión de frente. ¿Qué podemos decir? Sí, en efecto, en el programa anterior hemos visto todo el complejo panorama que se le presentaba a Alemania en el único frente donde había podido lograr una avanzada peligrosa y a la vez vital para Alemania, que era todo el frente sur hacia el Don, Volga y Cáucaso. Eso ya lo vimos, terminó en un repliegue y terminó en la batalla de Kursk, que se ha presentado como una derrota. No fue una derrota alemana, fue una desactivación de la ofensiva, que estuvo, entre otras cosas, ligadas al fuerte desgaste sin reposición de material alemán y también a la invasión de Italia, que obligó a distraer. Estratégicamente fue un fracaso. No desde el punto de vista estratégico, claro, porque se perdió el centro. Pero simultáneamente, y ahí ahora vamos a dedicarle este programa a esto, ¿qué ocurría en el frente de ejércitos norte y centro, donde la situación estaba igualmente comprometida, ¿no? Donde, en particular en el frente central del grupo de ejércitos centro, que después de la caída de Moscú había tenido todo un repliegue hasta Smolensk. Pero si querés vos mencionar primero el frente norte de Leningrado. El frente de Leningrado, que lo hemos tocado muy tangencialmente en su momento, cuando era ofensiva. Sí. Es un frente... Ha quedado relegado atrás, porque anterior a los hechos que estábamos relatando, anterior a Kursk. Es importante en cuanto a que es un sitio de 900 días, del 1 de septiembre del 41 al 27 de enero del 44, y que implica una cantidad inmensa de sacrificio y sufrimiento para la población civil. La segunda ciudad de la Unión Soviética, llave del Báltico, ahí sobre el río Neva, una joya de la arquitectura. Sí, yo creo que ya lo hemos dicho, pero hay una ciudad al lado, un pueblo al lado que se llama Schlüsselburg, que quiere decir castillo de la llave, pues la llave del Schlüsselburg. Sí, sí. Y además la cabecera de la línea ferroviaria que va a Murmansk. Claro. Entonces, cortar Leningrado, aislar a la ciudad, implica también una consecuencia estratégica. Lo acusan. Pero el corte Leningrado-Moscú, corte Leningrado-Moscú y corte Leningrado con el mineral de hierro del norte. Sí. Claro, al que lo acusan de... No lo tenía en cuenta, de haber pergeñado el sitio y la destrucción de la ciudad mediante artillería y aviación y muerte por inanición, consecuencia obvia de un cerco, es el general Walter Barlimont. Me extraña mucho porque está en cualquier general de Hitler. Barlimont. Sí. Pero él era jefe de Estado Mayor. Sí, oficial de Estado Mayor. Él como Estado Mayor dice, acá tomar esta ciudad implica una pérdida de hombres y de material terrible, porque es la segunda ciudad de la Unión Soviética y debe haber sido 3 Stalingrado, tranquilamente. Sí. Así que tomar eso, además está la flota del Báltico, estaba muy bien defendida por cinturones de búnker y de bloqueo. Tikhvin era un núcleo importante. Sí. Entonces le hacen caso a Barlimont. Pero ¿qué pasa? Para eso se necesita clavar en el lugar al ejército finés, que además por una cuestión política no avanza sobre territorio soviético, sino que recupera su territorio y pone sitio a la ciudad por compromiso con los alemanes. Digamos, por decisión política del gobierno. Del gobierno de Mannerheim. De finlandés. Y 2 ejércitos alemanes, el 16 y el 18. Apuntalados en Viborg, en el istmo de Karelia, desde el norte. Tenían el ejército de Karelia y tenían un ejército en Laponia. La mayor cantidad de divisiones era finesa. Los alemanes estaban en el sur. Había una división alemana con los fineses. Y había 4 o 5 en todo el frente de Laponia. Era considerado un frente, también para los soviéticos, un frente secundario de momento. Estaba todo concentrado en Leningrado. El mariscal Ritter von Lepp es el primero,
después Mariscal Borsch, y después von Küchler, famoso mariscal, estaban a cargo del 16 y 18 ejército alemán. Y creo que de los rusos estaba Govorov, el general Govorov, que era el comandante de la fortaleza. Se calcula en 1.600.000 muertos, militares y sobre todo civiles, con 200.000 muertos alemanes y fineses, no es poco, está bien, son 3 años de guerra, ¿no? Septiembre del 41 a enero del 44, bueno, es 2 años y pico, 900 días. Lo que pasa es que hubo un factor importante. Los alemanes sitiaron Leningrado, hoy San Petersburgo de vuelta, pero cuando adviene el invierno, los rusos a través del lago Ladoga no solamente hacen llegar refuerzos, sino que tiran una línea de ferrocarril por el hielo del lago Ladoga, con lo cual ya quedaba, pese a todos los sacrificios que sufrió la población, pero quedaba abastecida la ciudad. Con lo cual la cantidad de población era... Aquí dice, las raciones disminuyeron. Los obreros tenían 300 gramos, 2/3 de libra de pan diariamente, todos los demás la mitad. A las tropas se le redujo el pan a 600 gramos y la carne a 125 gramos, al principio, ¿no? La esperanza era que el hielo se endureciera justamente en el lago Ladoga. La ración se redujo a fines del 41, principio del 42, 250 gramos de pan para los obreros y 125 gramos, 2 rebanadas para todos los demás. Las tropas de la línea del frente tuvieron 500 gramos. ¿Pero por qué se aumenta después para una población de aproximadamente 2,5 millones de personas? Se aumenta un poco la ración por la cantidad de muertos que hay. 52.000 muertos por mes. Y sin embargo, Meretskov, que era el comandante del ejército frente a los alemanes, reconoce de que la población civil cerró filas de una manera admirable. E incluso no dejó de existir en Leningrado la vida cultural que siempre la caracterizó. Sí, eso es increíble realmente, ¿no? Eso es realmente... Ahí se estrenó una famosa sinfonía del compositor ruso Dmitri Shostakovich, ¿no? La séptima sinfonía, que tiene el nombre de que entonces tenía la ciudad de Leningrado, esa famosa sinfonía de Leningrado, que evidentemente indica que sí, que había un espíritu de resistencia. Hubo exposiciones de cuadros patrióticos, sí. El arquitecto principal de Leningrado expuso también obras, y el presidente o el curador del Museo del Hermitage permitía visitas, a pesar de que la ciudad estaba sin luz y se iluminaba con velas. Entonces el comandante de un destructor soviético tiró un cable al Hermitage desde las usinas del barco para que por lo menos el museo tuviera luz. Sí. Dice, realmente no se puede negar, ¿no?, que eso existió, que se daban conciertos, se daban cosas en situaciones extremadamente duras. Los rusos no han parado nunca de hacer propaganda del sacrificio tanto del ejército como de la población de Leningrado. Sí, pero en este caso está justificado. Paradigmático, está totalmente justificado. Está justificado, que curiosamente es mejor el comportamiento de la población sitiada en San Petersburgo, Leningrado, con un cerco muy estrecho. No te olvides que las posiciones, por ejemplo, las posiciones españolas, estaban pegadas a Sarkoye-Zelo, que era la residencia de verano de los Ares, en las afueras de los suburbios de Leningrado. Sarkoye-Zelo son los suburbios, es como estar acá en Pilar, mucho menos, es como estar en Bellavista o en San Isidro, en el Tigre, muy cerca y ahí estaban las trincheras pegadas a Sarkoye-Zelo, y por otra parte, en cambio, las tropas que tenían que defender o restablecer, según se cortara o no, el abastecimiento por el lago Ladoga, me refiero a las tropas soviéticas, o la carretera Moscú-Leningrado, que era fundamental, esas tropas no combatían con la capacidad de resistencia que tenía la población sitiada. Es curioso, hay como una descompensación, la fuerte resistencia de la ciudad y por otro lado no estoy diciendo que no, por supuesto, decir, estas son batallas terribles, todas estas, pero, por ejemplo, el caso de los 47.000 soviéticos que enfrentan a los españoles
la batalla de Krasnogor a 7.300 españoles y tienen 17.000 bajas y no pueden pasar. Y los españoles, bueno, tuvieron 4.500 bajas, pero son 7.300 contra 47.000, con artillería de los soviéticos, los españoles sin artillería. Realmente son, las tropas no están quizá a la altura, hay un desgaste y una consecuencia de Leningrado que no la podemos dejar de mencionar. Primero, el problema de las temperaturas, ¿no? Que en invierno el lago Ladoga tenía 55 y hasta 60 grados bajo cero adentro del lago, y los alrededores eran 52, 53, y había momentos en que se producían congelamientos espontáneos. Una línea de ferrocarril sobre el hielo. Sobre el hielo, claro, evidentemente. Ferrocarriles cargados, además, porque desde ya eso es una prueba. Las temperaturas eran bajísimas, pero curiosamente en verano pasaba lo mismo que pasa en estos climas continentales. La temperatura alcanzaba los 40 y 41 grados de calor húmedo, además, porque los mosquitos eran... Los pantanos del Voljo. Los pantanos eran... Pero ¿qué pasa? No nos olvidemos que en invierno, con esas temperaturas bajísimas, los muertos no podían ser enterrados. No podían ser enterrados, los tapaba la nieve. Cuando venía el deshielo, cientos de miles de cadáveres apestaban el aire hasta 50 kilómetros de distancia, lo cual es impresionante. Del centro de Leningrado sentía el olor de los cadáveres. Era tal, más los mosquitos, más las enfermedades que esto trae, bueno, realmente convirtieron esto en un infierno, realmente un infierno. Sí. Un infierno en invierno, helado, y un infierno tórrido en verano, por los mosquitos, la putrefacción, porque uno dice, no, pero es una cosa decirlo, se dice fácil, hay 100.000 muertos. Sí, 100.000 muertos podridos. Vos ponete en situación, es terrible. Ya solo el traslado de los congelados del lago Ladoga, cuando los españoles cruzaban el lago Ladoga, los españoles los mandaban e iban, la mejor infantería del mundo iba, y cuando volvían, muchos los congelados los tenían que llevar en tren hasta Tallinn, hasta Estonia, Letonia o Lituania, donde estaban. Bueno, dos viajes, si los viajes en tren tardaban un día o dos, el olor que dejaba el congelado era insoportable, tan insoportable como el frío, según cuentan los relatos, ¿no? Imagínense ustedes, si eso provocaba, si un congelado apestaba un vagón, imagínense lo que son 100.000 muertos, nada más. Yo solamente pensaba. En eso estaba mejor administrada la ciudad, porque los muertos de la ciudad, que eran muchísimos, iban al cementerio. A lugares especiales y todo, y en todo caso, en el invierno quedaban congelados y, bueno, como se podía, digamos, lo iban sacando, pero no hubo epidemias. Sí, por eso no es exagerado lo que dice Salvador Borrego cuando dice las más altas cumbres del esfuerzo humano. Realmente es dantesco, es tremendo todo esto, ¿no? Uno lo cuenta así, pero... El sitio quedó estabilizado, pero sin perspectivas de ocupar la ciudad. Los rusos empezaron a reforzar cada vez más la ciudad para su supervivencia y la zona de su entorno, porque ya hacia fines del 43 ellos encaran lo que llaman la ofensiva Leningrado-Novgorod, que es ya todo un frente de ruptura, que después ya eso a fines de diciembre y comienzos de 44. Fines de diciembre y comienzo de 44, en pleno invierno, es cuando empujan el retroceso de las fuerzas alemanas hacia el Báltico, y ahí es cuando España repatria la División Azul también, ¿no? A raíz de esa ofensiva. Con lo cual también el frente norte quedaba expuesto a los alemanes en la parte más sensible, que era la amenaza contra los países del Báltico, que era lo que temían los alemanes, porque iban a tener ahora las tropas rusas en la costa de enfrente, por así decirlo. Ahora, pero no hay que olvidarse de algo, que en ese periodo que vos estás señalando, el mismo, simultáneamente con Kursk, porque lo que pasa es que nosotros contamos esto, pero son cosas que suceden sincrónicamente al mismo tiempo, entonces uno tiene que contar una y otra y parece que sucederán en distinto tiempo, ¿no? Simultáneamente con los episodios de la tremenda, gigantesca batalla de Kursk, se produce un episodio en los pantanos, o sea, en verano, en los pantanos de los alrededores de Leningrado,
donde se rinde uno de los comandantes soviéticos más importantes, uno de los antiguos defensores de Moscú, condecorado por Stalin, héroe de la Unión Soviética, se rinde ante los alemanes, el general Andrei Blasov. Eso pasó muchas veces, muchos generales del único ejército de élite que era el segundo de choque. Exactamente, y estaba en la carretera, su tarea en la carretera Moscú-Leningrado. Que después va a tener un rol por eso mismo, porque un ejército, generales se rindieron. Es impresionante, cuando hablemos de los voluntarios vamos a ver la cantidad de generales que se rindieron, es espeluznante, pero el caso de Blasov es porque después formó el famoso ejército ruso de liberación, y por su postura, siendo héroe de la Unión Soviética, y habiendo sido voluntario en el inicio de su carrera para el Ejército Rojo. Estas son cosas que hay que comentarlas y matizarlas en el momento que uno es voluntario. Pero simultáneamente a Kursk esto sucede. Eva Curie lo va a entrevistar a Blasov cuando estaba de defensa. Eva Curie. Lo va a entrevistar a Blasov cuando está en el Estado Mayor de Defensa de Leningrado. Ajá, sí. Porque él se cansó de avisar al Estado Mayor lo que había que hacer. Sí. Además no era evidentemente comunista. No era comunista, pero cumplió con su deber. Él había tenido una trayectoria en el ejército zarista y fue uno de los pocos que sobrevivió pese a sus malos antecedentes. Eva Curie lo va a entrevistar porque su estrella estaba en ascenso, ahí en Leningrado, creo que a principios del 42. ¿Por qué se rinde en el verano del 42, no? Él se rinde en el verano, él se rinde en el 43. 43. Ya en el 43. O sea, todo el 42 él está a cargo de la defensa. Sí. Lo va a entrevistar, hablan de Napoleón y Hitler. No tenía simpatía por Hitler, por Napoleón dice que la verdad que fue una empresa desmesurada, etcétera, pero conocía muy bien los escritos de Gaulle y de Guderian, a quienes admiraba. Por la parte blindada. Debe ser por el ejército del porvenir. Blasov. ¿No? Sí, Blasov. Sí. Eso está en los 900 días de Salisbury, el mismo que está aquí. Ahora, falta un capítulo. Pero la única biografía que hay de él es... La editó HR hace muchos años. Edwin Erich Dwinger, que es evidentemente de origen alemán. Edwin Erich Dwinger tiene una biografía de General Blasov que yo no la tengo, pero muy difícil de encontrar, la publicó Caralt, me acuerdo. A mí me decepcionó un poco, yo la tengo la biografía de Blasov. Yo no la tengo. Pero me decepciona en el sentido de que es muy personalista, no habla tanto de lo que sino cómo era él, cómo trataba a su gente, cómo se trataba con los demás. Pero es un aspecto que no conocíamos. Al final estuvo presionado por todos lados, ¿no? No, naturalmente. Ahora, perdona, por las dudas de que terminemos este bloque redondeando. Queda un teatro de operaciones en el extremo norte, Murmansk y Petsamo, que eran también parte del grupo de ejércitos norte, donde Murmansk era el puerto por el cual, por la línea del Ártico, los rusos recibían aprovisionamiento norteamericano, que se afianzó justamente, y bueno, es todo parte de la guerra del Atlántico por un lado. A Murmansk, incluso hasta Arcángel un poquito, pero a Murmansk llega la corriente del Golfo, por eso se puede vivir en esa zona, pese a todo. Sí. ¿No? Si no estaría la corriente del Golfo. Todos los puertos de esa zona están congelados, menos ese, porque no llega la corriente del Golfo. Así que era de vital importancia. Además, era necesario que hubiera fuerzas alemanas porque indirectamente se protegía a Suecia. Claro. Pues los ingleses siempre quisieron operar, de hecho se le adelantan en la invasión de Noruega, y el plan de Churchill era incluso atacar Suecia. Sí, ahora con respecto a Murmansk hay una duda que a mí me queda, que es la siguiente. ¿Por qué? Por supuesto se lo dijo el jefe de Estado, ¿no? Que lo importante, las minas de níquel y todo eso, la parte de los minerales y los materiales, pero recién después se avivaron que ese puerto podía ser un puerto importantísimo de abastecimiento. Claro, no tardaron mucho en darse cuenta, pero en principio fue para proteger eso, no para, digamos, anular el puerto, que era fundamental, porque por ahí entraba todo, era cerca. Eso en el próximo bloque lo vamos a desarrollar como podamos. Eso sí.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, hubo un teatro de operaciones lejano y olvidado prácticamente, que es el teatro de operaciones del Ártico, donde el enemigo principal, tanto para alemanes, fineses y soviéticos, fue el clima. Sí. Porque realmente lo que algo se adelantó antes, que es el tema del, no solo del hielo, la nieve, sino también que hay un bosque típico, ¿no?, de la taiga, que se llena de mosquitos en verano. Ah, también en Murmansk, sí, sí. Acá lo que vale para Leningrado vale también para Murmansk, por la corriente del Golfo, la Gulf Stream, la corriente del Golfo, hace que el verano sea tórrido, y estamos hablando del Círculo Polar Ártico, ¿no? Esto que es un... Estamos hablando del Círculo Polar Ártico, donde hace un calor en verano. La guerra del Ártico, lo que dice acá no era menor el inconveniente, tanto como los rusos, las nubes de mosquitos y otras pestes voladoras en millones y millones que planeaban sobre los lagos y sobre los pantanos. Esta peste hacían la vida imposible para alemanes, rusos y fineses, y los sumían en total miseria. Un soldado alemán, no unnaturally, no habitual, concluye que este era el corazón del infierno para cualquier soldado que estuviera en las zonas salvajes de Laponia. Tenés que ver cómo tenían cubiertas las cabezas con las redes antimosquitos, evidentemente, ¿no? Estos insectos sedientos de sangre millones, tenían adicionalmente que creaban melancolía sin fin por la impenetrable foresta, la lejanía de la patria, la humedad y las noches en esa jungla. Dice que era tal el aburrimiento que bordeaba en muchos casos el suicidio, que el alto comando alemán estaba forzado a ofrecer a las tropas largos periodos de ausencia, 3 semanas, pero con el problema de las distancias y las complicaciones del transporte, dice, y aquellos que quedaban estaban introducidos en locales de salud fineses con dudosos placeres de la corriente finesa, el sauna, dentro de los lagos. ¿Sí? No estaban acostumbrados a estar como los fineses que salían de un sauna y se metían en el hielo. Claro, era terrible. Claro. Pero esto me hace acordar, aunque exagera, a Curcio Malaparte, cuando en Caput dice que unos hombres de la Nord que están de pasión en Italia. Claro, porque Malaparte anduvo por ahí, sí. Y ve unos hombres de divisiones SS Nord que eran esquiadores y demás. Que le faltaban los párpados. Y que continuamente se humedecían los ojos.
porque los párpados de lo más fácil que se cae en grado de congelamiento, ¿no? Sí, El párpado. claro, le faltaban los párpados. ¿Sí? Ahora, en esa zona, zona a mitad de camino de la frontera ruso-finesa, es una zona pantanosa justamente por los lagos y todo de hielo. Había habido un episodio, pero eso habría ocurrido antes, quizás no sé si durante la Guerra del Invierno, donde toda una división rusa resultó Perdón, la Guerra del Invierno era del 39. Del 39 y 40, Finlandia, claro, sí. o a comienzo del 41, pero Ruso, que una división íntegra rusa fue exterminada y especulaban con que podría haber sido las condiciones de clima, la de guerrilleros fineses que estaban muy conocedores del terreno y de consecuentes emboscadas que diezmaron a la población. Pero fue un episodio, tiene un nombre, ahora no querría macanear si era Tarigi, un nombre de una localidad próxima, donde se produjeron, incluso después se encontraron supuestas atrocidades producidas de cuerpos despellejados, etcétera, que no se sabía si eran muestras de aterrorizamiento a los rusos que no conocían el terreno o eran también producto del clima, del microclima local por la... Sí, lo que se deduce es que, bueno, decían que estaban, eso era la venganza de los fantasmas, sí, de los bosques fineses, fabularon que las podían... antiguas sagas. Fabulaban que eran los de Laponia, demonios del bosque. Las leyendas del Kalevala. La leyenda del Kalevala. Sí. No, lo que parece es que fueron atacados de noche y se hicieron fuegos para marcar caminos y los rusos se liquidaron entre ellos, entre unidades, empezaron a tirarse y los remataron los fineses. Los fineses los remataron, sí. Ellos los remataron. Ahí hay osos también, ¿no? Sí, hay osos, sí. Sí, hay osos que además en verano huyen porque se los comen los mosquitos, los matan los osos. Claro, les pican los hocicos y después de picar los hocicos, cuando el mozo saca la lengua, le pican la lengua y se termina metiendo y picando en la garganta y los pichan. Como son millones, le producen inflamación que degeneran una asfixia y se mueren. Es increíble, es realmente increíble. Terrible. Por eso la protección en esa zona y en Leningrado también, no solo en Leningrado era por las pestes, porque evidentemente los mosquitos traían las enfermedades, pero en Murmansk, que no hay tantas pestes, era porque era un infierno, y por eso los relevos de tropas, si mal no recuerdo, cada 15 o 20 días, a más tardar un mes, había que hacer relevos precisamente por la tremenda depresión que traía esta inmensa soledad. La inmensa soledad de la tundra de Laponia. Sí, es impresionante. Uno ve eso y bueno, se da cuenta que en ese silencio tremendo parece la Antártida, ¿no? Salvo que hay bosques, parece la Antártida. Primer balance del cuadro de situación general y el rol que representaba el Frente Norte. El Frente Norte, efectivamente, frustrada la toma de Leningrado, luego, ya desde fines del 43 por lo menos, ya los rusos retoman no solamente la iniciativa en todo el frente, sino en la llamada, ellos lo llaman batalla de Leningrado-Novgorod, creo, ¿no? Donde hicieron todo un frente de ruptura al sur que amenazaba a los países bálticos. Eso era crítico para Alemania, sobre todo porque la ofensiva fue dirigida originariamente contra Estonia, ¿no? Estonia, Letonia, Lituania, bueno, el país más al norte, donde está la famosa península de Curlandia, donde después, hacia fines de la guerra, se repliega un grupo de ejército alemán. Pero entonces, quiere decir que ya dentro del balance de fuerza del Frente Oriental teníamos que el año 43 fue fatídico desde el punto de vista de irreversible. Primero, el Frente Sur fue desgastándose cada vez más. Después, el Frente Norte quedó estabilizado primero y después tuvo el embate hacia fines. Y en el medio quedaba toda la gran ofensiva sobre el Frente Central, sobre el Grupo de Ejércitos Centro, que venía rematada por el avance de los rusos desde el sur, lo que se llamó la ofensiva Dnieper-Cárpatos, o sea,
la ofensiva. Estamos hablando del año 44 ya, ¿eh? 43, sí, no, casi. previo al 44, es decir, Sí, todo sí, esto sí, era como fines. quedaba planteado Sí, el embate, porque las operaciones, lo importante es que siguieron durante el invierno. Ahí está el asunto, porque el intento de Kursk era en julio, agosto, era en Sí, el verano. Pero una vez producida la detención de la ofensiva, los rusos no pararon. Esa fue no digo la imprevisión, sino la falta de cálculo. Hay que añadir algo muy importante en cuanto al viraje de la guerra, porque el frente del Ártico abarca el frente naval. Sí. Los convoyes que van a Murmansk, Claro. que en el 42 fue destruido, lo mencionamos, el convoy PQ-17, Ah, no, sí, destruido, eso sí. pero no mencionamos que hay dos batallas. Una es la batalla del 30 de diciembre del 42 del mar de Barents, donde el acorazado de bolsillo gemelo del Spell Lützow y el crucero pesado Admiral Hipper van a interceptar un convoy inglés. Por supuesto, en la ventisca y todo pierden un destructor cada uno de los bandos y se vuelven con las manos vacías. Sí. La línea de aprovisionamiento que va a Murmansk en verano está mucho más al norte, pues se retira la barrera de hielo, claro, pero en invierno está mucho más al sur. En invierno es más fácil de ser atacada por aviación, por submarinos y por buques de superficie. Claro. O sea, las mayores pérdidas, salvo como PQ-17 porque lo atacaron con todo, pero se pueden dar en invierno, pues están casi cerca de la costa. Sí. Por eso es muy importante las bases aéreas alemanas en el norte de Noruega y de Finlandia. Sí. Ahora bien, esto provoca una ira tan grande de Hitler y en el Estado Mayor que lo ha reemplazado Raeder por Dönitz. Y el arma naval submarina empieza a tener prioridad. Pero ¿qué pasa? Dice, bueno, los barcos tienen que ser desguazados y todas las torres de artillería usadas como baterías en costeras. Sí. Dönitz salva a los barcos, salvo con el Gneisenau, que estaba muy destruido. Y en diciembre, en Navidad del 43, hunden al Scharnhorst, que sale con una protección débil de destructores, en una ventisca tremenda, se defiende como un león, pero es destruido por acorazados británicos. Más los hombres rana británicos que en septiembre del 43 inmovilizan al Tirpitz, el gran acorazado gemelo del Bismarck, hace que los convoyes ahora viajen prácticamente hasta Murmansk en el momento que más se necesita interceptarlo, porque la Unión Soviética está llevando material en su gran ofensiva justamente de invierno, no puedan ser prácticamente molestados. Vos fíjate que dos generales, primero el primer comandante de las tropas de tierra es el general Edward Dietl, el que había conquistado Narvik, el conquistador de Noruega. Después es reemplazado por el general Ferdinand Schörner, que después terminó mariscal al final de la guerra. Pero fue reemplazado porque fallece Dietl. Sí, por eso. Pero el mejor general de montaña muere. Muere, sí, por eso reemplazado, digo en el sentido, muere Dietl y es reemplazado por el general Schörner. Y no pudieron cortar eso. Al final se mandaron comandos especiales de Otto Skorzeny con un mayor que desapareció, el mayor Barón von Völkersam, que desapareció, fueron todos desaparecidos. No se pudo cortar, ni se pudo tomar Murmansk, y estuvieron las tropas de Schörner a 25 kilómetros del centro de la ciudad. Increíble, a 25 kilómetros, no la pudieron tomar. No pudieron tomarla, eso es increíble. Yo creo que no se puso suficientes hombres y material al principio. Sí, no los hubo, ¿no? Dietl tenía poca gente. Eso 5 divisiones en el 42 de la Porque Granada. lo que pasa es que, por eso dije los dos criterios, el criterio de proteger las minas de níquel, para lo cual no se necesitaba despliegues de fuerzas enormes, sino que hubiera una... Y después, cuando vieron, pará, Murmansk, esto es importante, porque ahí van a... Entonces ahí sí necesitaban despliegue mayor. Muere Dietl, como vos decís, viene ¿cómo se llama? Schörner, el general Schörner, pues mariscal al final de la guerra, y y no logran, llegan a 25 kilómetros y no logran, sí cortaron la vía férrea, pero la recuperaron los rusos le cortaron la vía férrea con comandos, los comandos de Skorzeny, los primeros comandos de Skorzeny, con un mayor, el barón von Völkersam, mayor de las SS, el mayor von Völkersam, es el que les corta, el que bueno, finalmente desaparece, ¿no? Porque Schörner es trasladado después para los reemplazos en el frente oriental, ¿verdad? Model al norte. Terminan los Cárpatos, ¿no? Claro. Sí, pero al final sí, en el 44, estamos hablando. No, pero creo que después de Kursk,
son reemplazados respectivamente en el norte y sur de la zona de Kursk. Model arriba al norte y Schörner al sur. Sí. Ya empiezan a tener un rol determinante en el frente oriental. Sí. No fueron los únicos, ¿no? No, pero eso ya corresponde al frente de Ejército Centro. Sí, sí, bueno, después de esa actuación, Model es hecho mariscal, era general cuando actuó en Kursk, sí. y en Yarkov todo eso era general. Pero después de eso es mariscal, lo ascienden a mariscal. Schörner no es al final de la guerra cuando asciende a mariscal. Pero al ser general también estaba limitado, porque el que le daba directivas era el jefe del grupo de ejército centro y por lo tanto del 9º ejército en Kursk, que era Kluge. Ah, sí. En cambio, Günther von Kluge. En cambio, Hoth dependía directamente de Manstein y se entendían maravillosamente. Por eso el triunfo lo hubiera dado Hoth. Sí. Si hubiera habido un triunfo pírrico en Kursk. Pero ahora estamos con el Frente Norte, como bien decís, digamos, la operación Novgorod es la que corta ya definitivamente el sufrimiento de la población, porque ya ahí puede ser abastecido. Ahí, bueno, ellos dan por liberado. En realidad dieron por liberado cuando fue en enero del 44. El 27 de enero del 44. De enero del 44. Pero ya en esta operación... Y más al sur es donde se desborda y la dirección rusa era en principio Estonia, ¿no? Con lo cual ya avanza todo el peligro alemán sobre la costa del Báltico. O sea, era... Y bueno, era todo de cierre, porque en realidad hay que aclararlo a los oyentes. Todo esto que estamos viendo desde el programa anterior en el Frente Sur, en el norte, y lo que nos queda ver ahora en el Frente Centro, la ofensiva central, se estaban dando simultáneamente, ¿no? Claro, nosotros hemos dividido los teatros de operaciones para hacerlo, pero todo esto ocurrió desde el repliegue de Stalingrado, que fue seguido por una ofensiva general. Hay una observación de Lidl-Hart en su historia militar de la Segunda Guerra Mundial que es muy gráfico. Lidl-Hart dice que los rusos se movían en el largo frente alemán, que los alemanes no podían cubrirlo con continuidad, dice como un pianista que podía elegir la tecla por donde dar sus ofensivas. Claro, podían desconcertar permanentemente al ejército alemán porque la cantidad de medios le daba como para iniciar ofensivas en un lugar o en el otro. Exacto. Y esto se cierra, los dos frentes terminan estrangulando el frente de ejército central, que es donde se iba a dar el avance crítico, ¿no? Sí. Que creo que vemos en el próximo bloque. Que si esto se mantiene... ¿Podemos adelantar algo? Si esto se mantiene, de alguna manera lo que vos decís se mantiene, es para usar otra expresión de Lidl-Hart, porque las tropas de élite alemanas, o en realidad la calidad de los oficiales y suboficiales, porque en este caso tenían proporcionalmente pocas bajas, proporcionalmente, digo, a la magnitud de lo que se estaba tratando, para usar la expresión de Lidl-Hart, eran como un estoque entre guadañas. Los rusos eran una guadaña y los alemanes eran como un estoque, ¿no? Que clavaban en el lugar justo, al momento justo. Pero naturalmente las circunstancias superaban esto. Lo que no hemos mencionado, no sé por qué, pero lo vamos a tener que dejar para otro momento, la voluntad, es el tema de la División Azul en Leningrado, no lo hemos mencionado. ¿Vos estás pensando en ponerlo en otro momento? Vamos a hablar de la División Azul, que otros cuerpos de élite, por así decirlo, voluntarios. Pero ahí tenemos que volver a Leningrado, porque es la zona. No, es que vamos a ir a cualquier frente que sea, que estén los voluntarios, pero hablando de las unidades, entre ellas la famosa división, podemos adelantar algo, ¿no? La División Azul de voluntarios españoles, División Azul por la camisa, azul porque eran falangistas, no todos, pero la mayoría. Eso significaba el tema de la falange, pero es una de las divisiones emblemáticas incluso para el ámbito hispanoparlante. Hay muchísimo material sobre División Azul. Muchísimas memorias. En España, y además porque tuvo la batalla más sangrienta, que superó en intensidad, se entiende, no en extensión, porque el Frente del Ebro en la Guerra Civil Española fue mucho más largo, pero sí en intensidad, por la cantidad terrible de bajas y el empeño, fue la batalla de Krasny Bor, ¿no es cierto?, que es en intensidad una de las batallas más duras de toda la guerra española y una de las más grandes de la historia española, porque es comparada a la de, aunque circunstancias diversas, a la de, ¿cómo se llama?,
a la batalla esta de los tercios españoles en Flandes. Ahora no me viene el nombre, la batalla esta, la batalla esta en el hielo, ¿no? Cuando se congeló. Hay un famoso libro que era Gígoras, algunos no hemos muerto, Sí. que narra el cerco, puede ser en Pskov, una localidad, Pskov, sí. Que es donde la situación de congelamiento era terrible y que tuvieron que resistir los españoles allí, sí. Bueno, finalizamos. Gígoras mintió la edad, creo que tenía 16, 17 años. Falleció hace poco. Y además la asombrosa velocidad, porque se llamó a voluntarios para la División Azul y se calculó que iban a tardar 2 o 3 meses, y en 15 días se presentaron 170.000 personas, lo cual es una monstruosidad porque necesitaban 20.000 y se presentaron. Bueno, continuamos el otro bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del Gobierno Mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano. Historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Bueno, continuamos ahora con el Frente Ruso, claro, Alemán y el Grupo de Ejércitos Centros, claro, que era el viejo eje neurálgico sobre el cual había sido pensada la Operación Barbarroja y que después de la frustrada operación contra Moscú empezó un repliegue. Hay que decir que, como decíamos antes, estas cosas se daban simultáneamente. Los rusos estaban haciendo fuertes embates que hicieron retroceder a los alemanes prácticamente a la línea de Smolensk, que creo que son 1000 kilómetros de Moscú. O sea, ya perdida toda posibilidad de pensar en una contraofensiva, los alemanes estaban defendiéndose con las operaciones de von Manstein en el Grupo de Ejército Sur, y el Grupo de Ejército Centro iba haciendo un repliegue sistemático, evitando las bolsas, evitando los cercos, pero también empezaron los alemanes, no tanto en el sur, sino también en el centro, teniendo pérdidas de prisioneros,
que ya eran caídas de prisioneros relevantes, ¿no? Hablando de miles de prisioneros que caían en bolsas rusas, y la directiva del Stavka, del Estado Mayor soviético, de ir tratando de aprisionar en lo posible por maniobras de cerco, como así de guadaña, cayendo sobre las tropas alemanas. Ahora, la retirada alemana fue prevista desde el verano del 43 sobre lo que se llamó el repliegue o batalla del Dnieper-Cárpatos. ¿Por qué? Porque los montes Cárpatos, que corren paralelos, establecen una divisoria geográfica, de tal manera que cuando los alemanes pierden Ucrania después de las batallas de Kharkov y cuando se desactiva la operación Ciudadela en Kursk, ya todo el frente ruso empieza a avanzar terriblemente. Incluso los rusos tienen una característica que, claro, es importante. Mientras que los alemanes mantuvieron una estructura de organización igual, los rusos fueron creando distintos cuerpos de ejército. Primer cuerpo de Bielorrusia, segundo, uno se hace una ensalada que Además creaban ejércitos por arma, de artillería, claro, de blindados. Sí, por supuesto, pero no, vos te encontrás las cifras de los números de regimientos, regimiento 1250. ¿Cómo 1250? Y sí, son cifras pavorosas. Lo que pasa es que uno no lo logra. De todos modos, la unidad rusa, la división rusa, tiene menos gente que la alemana, y los ejércitos también. Lo que pasa es que tiene una cantidad enorme. No, digo que división por división... Sí, claro, va reducido. Es verdad, pero eso no se puede lograr. Eso no se puede lograr si no es con esta cosa. Y con otra cosa muy curiosa, que yo la dije, pero lo vuelvo a repetir. Toman la estrategia de Manstein, de Guderian y del alto mando alemán, que la habían aprendido teóricamente entre 1922 y 41, y allí tienen la posibilidad de aplicarla en la práctica. La aplican, por eso el cerco ese que vos estás diciendo, que trataban de hacer cercos y tomar prisioneros, no era tanto, es decir, usaban lo mismo de Vyazma-Briansk. La bolsa de la batalla de Orel, que fue un intento ruso y no sé, con pérdidas alemanas y todo. Ahora, ¿cuál era la estrategia? Toman el modelo de Vyazma-Briansk, la de batalla del cerco. Y le añaden algo propio que viene de Pedro el Grande, que es el muy buen manejo de la artillería y de los cohetes que entran dentro de la artillería. El tema del Katyusha descolocó el frente, lo desniveló hasta que más o menos lo nivelaron. Y la concentración monstruosa de artillería. Y el manejo práctico, ¿no? De los lanzacohetes. Que lo hacen los alemanes, lo contestan a partir del 43 con el Nebelwerfer. Se daban dos maniobras de desgaste simultánea. La primera es que los rusos, como hemos advertido más de una vez, tenían una capacidad de reservas inagotable, no prevista por el ejército alemán, es más, pensaban que los rusos, después de la batalla de Kursk, iban a tener, y hubo una especie de respiro para no seguir avanzando. La verdadera ofensiva brutal rusa vino al año siguiente, la operación Bagration, que fue ya el avance hacia Prusia Oriental. Polonia. Pero al fin del 43, en el segundo semestre, se da esto que se dio a llamar la ofensiva Dnieper-Cárpatos, porque primero, cruzando el Dnieper, consolidaron la recuperación de Ucrania, ¿no? Y de ahí se abrieron nuevos frentes que iban ya hacia el sur. Entonces, la línea de los Cárpatos, que es una cadena montañosa que en líneas generales va en forma horizontal, dividía dos teatros de operaciones. El del norte, que era el de Bielorrusia, que ya avanzaba hacia la frontera polaca y el río Bug, y después el Vístula. Y el lado sur, que avanzaba sobre la frontera rumana, donde empezaban a complicarse el problema de la resistencia rumana, porque tecleaba la alianza de Rumania con Alemania. Incluso más al sur, cuando los rusos primero recuperan Crimea por la evacuación alemana, porque la cabeza de puente de Kubán en el Cáucaso, Hitler ordenó retenerla hasta último momento con la hipotética idea de que podía haber una ofensiva. Después, cuando ya se dieron cuenta que era imposible sostenerla,
la evacuaron por el estrecho de No solo Kerch. eso, la cabeza de puente de Kuban, a mi entender, mirando el mapa, ¿no? Mirando el mapa y mirando la relación de fuerzas, para mí es indispensable para que no se produzca un derrumbe general en todo el frente. Sí, exacto. Por eso fue mantenida por Hitler, pero la después ya segunda no tenía mitad sentido. del año 43, la segunda mitad del año 43 y los primeros meses del 44 son un tremendo esfuerzo por sostener el no quiebre del frente, no digamos avanzar, no solo ofensivo, sino defensivo para no producir una catástrofe. Eso es lo que eso fue, al final llegó en el lo que 44. dijimos en el programa pasado, el rol de von Manstein, que no era solamente la caída de Stalingrado, era contener el colapso del frente oriental. Sí. Los alemanes se repliegan. Y eso Kuban cabe. Kuban queda en quedó eso, como una cabeza de puente, pero después fue evacuada. Sí. Lo mismo que Crimea. Incluso Crimea no por tierra, por el istmo de Perekop, sino por mar hacia Odessa, que después Odessa es asaltada. Bueno, o sea, era todo el frente que se replegaba. Pero esa ofensiva Dnieper-Cárpatos sirvió para definir de que había dos grandes flancos planteados, con grupos de ejército de por medio, al norte y al sur de los Cárpatos, donde el frente norte avanzaba sobre Bielorrusia hacia Polonia, y por ende ya hacia la frontera alemana directa. Y el sur, el frente sur de los Cárpatos, avanzaba hacia Rumania, con todo lo que eso implicaba, incluso con el potencial que al año siguiente se da del norte de Yugoslavia, donde según estaban vos, operando las tropas de Tito, que hemos hablado de la guerrilla partisana, pero Tito tuvo una particularidad, no era solamente una guerrilla, sino que constituyó después unidades completas. Es decir, Tito no peleaba solamente como bandas guerrilleras, tenía constituía una fuerza armada. Terminó formando una fuerza armada que fueron las de Yugoslavia, sin duda. Entonces, pero la pregunta es, en ese frente de la línea del Dnieper, los Cárpatos, esa idea, la estrategia global de esas dos líneas, ¿es el resultado de una consecuencia natural o hay un cerebro que los pergeña? ¿Esos cerebros quiénes son en el lado soviético? Bueno, el cerebro era el Stavka, el Stavka, Estado Mayor, ¿no? Sí, ahora, ¿pero los quiénes? distintos operativos, y muchos de los Zhukov, méritos se han Vasilievski, atribuido a Zhukov y todo, pero no tengo identificado quién. Discutían mucho Vasilievski, Zhukov, lo invitaban por ahí a Rokossovsky. Porque además, vos fijate, es curioso, porque son los que les dan, vos fijate que los que hacen punta después, Zhukov, Rokossovsky y Vasilievski por la línea sur de los Cárpatos, evidentemente los Cárpatos se los dan a Vasilievski y a Tolbukin, ¿no? Pero en realidad, es decir, es Vasilievski y Tolbukin. Es decir, sí, es la Stavka, pero en la Stavka evidentemente había una discusión dinámica a mi entender, dinámica a mi entender, porque no te olvides que estaba la mano de Stalin, pero Stalin evidentemente los dejaba discutir, es evidente que los dejaba discutir y luego tomaba la decisión. Era menos centralizado que Hitler. Hay que retrotraerse. Porque Stalin me decía, me dan toda la documentación y yo la estudio de noche. Cuando estaba angustiado no dormía Stalin. Y al otro día decía, bueno, está bien, me han convencido, pero responden, muchachos. Por eso, en realidad, ese es el si se problema. toma en cuenta como realidad histórica, ¿no?, las controversias que tenía Hitler, Stalin tenía más autoridad sobre sus generales que Hitler sobre los suyos, porque los suyos eran Juncker, algunos que se resistían pero se ponían menos intransigente en muchos aspectos. Claro que después había que responder. ¿Quién? Stalin. Claro que había que responder, ¿no? Pero por eso las limitaciones militares de Stalin, en lo personal, el conocimiento militar de Stalin era inferior al conocimiento militar de Hitler, individualmente, ¿no? La directiva general y la actitud de Stalin, entiendo, fue siempre la misma. Avanzar a rajatabla sin respiro, sin medir las consecuencias, sin contar las bajas, todo. Yo creo que fue, no sé, Caballero Jurado o alguien más que señalaba muy bien, un comentarista español, que señalaba que si algo llamaba la atención era el total desprecio de Stalin
sobre las vidas humanas de sus soldados y de las pérdidas que se registrasen con tal de obtener los objetivos. Él dio una directiva general que pero eso es por principio. A rajatabla. Avance y no dar respiro a los alemanes para que no se reagrupen. Pero contaba con el agotamiento de sus propias fuerzas. Lo que pasa es que tenía tropas de relevo que podían hacerlo. Entonces, este avance de la llamada batalla del Dnieper-Cárpatos fue producto de ese embate, porque los rusos hacían una ofensiva de presión general. Y allí donde encontraban puntos vulnerables, ahí lo explotaban. No es que estaba previsto una operación. Si hay algo que caracteriza en general la estrategia rusa comunista por un lado y norteamericano capitalista por otro, fue que basaban su estrategia en la presión del número, de la cantidad. Los alemanes, cuando diseñaban sus operaciones, las diseñaban, digamos así, en forma de receta magistral. Veían sus operaciones. Y en el ahorro de vidas. Y en la optimización de recursos en todo sentido. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque era un ejército de élite, evidentemente. Un ejército los norteamericanos también ahorraban vidas. Claro, sí, pero de otro modo. Ponían plata. Pero de otro no modo. ahorraban en material, no ahorraban en plata. Exacto, pero de ahorraban otro en vida. modo. Porque la opinión pública también. Pero de otro modo. Por eso el modo alemán es uno, el modo norteamericano es otro, el modo soviético es otro. Porque el modo soviético era masivo, como él dice, indudablemente, pero, es decir, se enfrentaba allí con el alemán que no podía hacerlo de otro modo, porque los alemanes no podían sacrificar masivamente a los suboficiales excelentes que tenían, oficiales jóvenes, no podían hacerlo. La guerra de la cantidad, o no sé cómo se denominaba. Claro, los alemanes se encontraban frente a una desproporción de medios tan grande que lo que ellos podían hacer hábilmente lo podían hacer en forma focal, pero ya no podían hacer una estrategia general. Entonces, los rusos, como pasaba con los norteamericanos con el poder aéreo destructivo, rebasaban todas las posibilidades estratégicas de Alemania. Y en el frente oriental se dio eso, que ahí donde encontraron más vulnerabilidad alemana, ahí pero con esto, pero con esta diferencia, evidentemente sí los medios, pero el modo norteamericano es, como dice Horacio, por aplastamiento a través de bombas, artillería y demás, no en la implicación del terreno, por saturación. Y en cambio el soviético es empujando con el terreno. Por eso Stalin le pasa la cuenta. Más asiático. Sí, además, acordate a Genghis Khan, a Tamerlán, a todo lo que es Eurasia, frente a la caballería, la Horda de Oro. A la caballería húngara de caballeros. Es la Horda de Oro. Vestidos, digamos, de acero de punta a punta, pero lo revientan. Claro, es Genghis Khan, es la Horda de Oro. La Horda de Oro es ese empuje. Porque nosotros no mencionamos, lo vamos a tener que mencionar en el próximo programa, me imagino, el tema de la conferencia de Teherán, porque la conferencia de Teherán es la primera vez que Stalin pone sobre la mesa, porque contemporáneos a estos hechos en Teherán, que pone sobre la mesa, Stalin pone sobre la mesa la cantidad de muertos. Dice, bueno, ¿cuántos muertos tienen ustedes? Empieza a exigir cosas y Churchill se enoja y le dice, ¿cuántos muertos tienen ustedes? ¿Cuántos muertos tienen ustedes? Iba a comentar eso justo. Y esos muertos son, como él dice, primero porque la estrategia de la Stavka lo preveía, pero además porque Stalin no reparaba en las vidas, no reparaba, porque él sabía que los suboficiales de él podían ser mediocres, pero conseguía millones. Los alemanes sabían que cada suboficial equivalía a un oficial soviético, o a 2 o 3 oficiales soviéticos, y norteamericanos o ingleses, eran de primerísima calidad, y cada hombre que se sacrificaba. La única excepción a este método alemán de ahorrar suboficiales y oficiales, claro que en la guerra total al final combatís con todo, los únicos que usaron una técnica similar a la soviética, por un lado, es decir, no ahorrar vidas, y por el otro lado, tratar de lograr grandes haces, fueron las tropas especiales Waffen-SS. Son las únicas, algún día tenemos que hablar de eso. Las tropas especiales Waffen-SS son las que proporcionalmente tienen más bajas, no estoy hablando solo de los soldados, sino de suboficiales y oficiales, jefes de regimiento caídos, ¿no es cierto? O que salían como el mayor Otto Kuhn. La aviación naval japonesa es también bastante equivocada. Claro, la aviación naval japonesa. Sí, en Oriente, yo digo en Europa, en el teatro europeo. Dos cosas coincidentes que se complementaban perfectamente. Los norteamericanos
declaradamente. Me acuerdo un famoso libro del economista Paul Samuelson, ¿no?, que decía que los norteamericanos habían aprovechado el desgaste del cambio de sangre entre rusos y alemanes, dice, hasta que quedaron pocos de esto. Es decir, asumían que ellos estaban invirtiendo con material porque la sangre la ponían los otros. En el desgaste de mutuo de potencias continentales, que esto se ve incluso ahora. Vos fijate que es claro, Putin le reprocha al gobierno Biden que está usando la carne de cañón ucraniana pero si siempre se repite lo mismo. Proveyéndole. En Teherán, cuando se hace el brindis, es curioso, Churchill, que estaba furioso contra Stalin, porque Stalin le reprochaba permanentemente la cantidad de muertos, al final Churchill tuvo que brindar y dijo, por el heroico ejército rojo y el hombre que los está llevando adelante, por el mariscal Stalin. Bueno, tuvo que elogiarlos, parece ser porque la cantidad de muertos cuentan. Decían que en la conferencia de Teherán fue últimos días de noviembre del 43 y primero 2 de diciembre. No fue la primera vez que se entrevistan los tres grandes. Ahí sí vamos a tener que entrar cuando entremos con las conferencias, con la planificación del mundo de posguerra del imperialismo aliado, ¿no? Con tres visiones distintas. Claro, que se pero tienen que allí conjugar en una de las cosas que se presenta como imbatible e irreprochable Stalin fue que Stalin se presenta como víctima, diciendo nosotros somos los que estamos poniendo la sangre. Entonces, y evidentemente tenía razón. Es decir, la cantidad de bajas no podía ser comparada. Lo dijo, los ingleses pusieron el tiempo. Los norteamericanos por la plata y nosotros pusimos la sangre. Exactamente. Lo dijo así, ¿eh? Pero rigurosamente. Sí, pero era objetivamente cierto. Lo que pasa es que se unía a la despiadada concepción de Stalin, que eso se ha señalado hasta el hartazgo, ¿no? De que él no consideraba las pérdidas de vida. En el año avanzado el 44 y ya el 45, algunos de los grandes mariscales soviéticos estaban preocupados por las pérdidas. Y con esto redondeamos. Hay una revista, Novedades de la Unión Soviética, que se vendía en los 70. Yo tengo un número en donde se refiere a la Segunda Guerra Mundial y hay una foto de un movilizado que deja el torno, tendría 17 años, a su hermano de 14 porque va al frente. Segunda mitad del 44. O sea que estaban jugando todo ya. Sí, el sentido de pueblo en armas también está. Las levas en general, los pueblos quedaban deshabitados de hombres y por eso la incorporación masiva de la mujer al trabajo en la Unión Soviética fue muchísimo superior que la... y hay una tradición. Por eso a ver si le ponemos un brochecito con esto. A ver, corríjame ustedes si yo me equivoco. Es decir, el tema del pueblo en armas, ¿no? La vieja tesis prusiana del pueblo en armas, ¿no es cierto?, se da solamente, a mi entender, en Alemania y en Rusia, en este conflicto, ¿no es cierto? Japón. En Oriente. Sí, pero en China está mucho más difuso, porque no hay una unidad. Es decir, el pueblo en armas es en Alemania, en Rusia y en Japón. Alemania entra tarde. Mucho más que la misma Revolución Francesa, donde dicen, no, el pueblo en armas, el pueblo en armas es una lo que dice la Revolución Francesa es una cosa ideológica. En los hechos, en realidad el pueblo en armas es doctrina prusiana. Claro, pero Alemania entra tarde en el pueblo en armas. Entra tarde Alemania en la el concepto proporción, de pueblo en una armas. vez leía o veía la proporción de la mujer rusa en la industria para reemplazar mano de obra masculina que iba al frente, era muchísimo superior. Primero fue muy anticipado al que se dio en Alemania, y en una proporción muchísimo superior a la que se daba en otros países. Sí, acordate, la fábrica Octubre Rojo en Stalingrado, defendido por mujeres. Vamos a continuar en un próximo programa, gracias.